Buenas tardes, bienvenidos a otro vídeo de servicios de redes. En esta ocasión vamos a hablar de cómo instalar y configurar un servidor DNS maestro en Windows Server 2019 y partimos desde el punto en el que lo dejamos en la instalación y configuración del servidor DNS caché. Vamos a trabajar sobre el servidor que configuramos durante el último vídeo. Entonces, solo por ponernos en situación, recordemos que el router es el 192.168.1.1. Mi servidor DNS caché, que podéis ver en pantalla, es WinServer y su dirección es 192.168.1.2. Y vamos ya a la consola de DNS. Pulso sobre el botón derecho, le doy DNS Manager y como podemos observar aquí tenemos el WinServer. No tenemos nada relevante en Forward Zone, está vacío. En la zona inversa tenemos solo las zonas inversas preconfiguradas. Simplemente son el loopback, el broadcast y la red actual. Y luego tenemos en la caché que almacena la información sobre consultas al exterior, no pertenecientes a nuestra compañía. Ahí podríamos ver com, fr, net y bajo ello pues todas las páginas que se hayan visitado. Normalmente a la hora de configurar DNS como servidor maestro suele hacerse conjuntamente con la instalación de un servidor de Active Directory, un controlador de dominio. Entonces, cuando se instala el servidor de Active Directory, se nos solicita un nombre para el dominio y ese mismo nombre de dominio es el que se va a utilizar para la zona del DNS. Trabajan de una forma conjunta. En mi ejemplo no tenemos ningún servidor de Active Directory. No es necesario. Repito, suele hacerse, pero no es necesario. En mi caso no lo tengo y voy a configurarlo manualmente sin hacer uso de Active Directory. Entonces, para configurar el servidor maestro, lo único que tenemos que hacer es configurar una nueva zona directa y una nueva zona inversa. Entonces, para configurar una nueva zona maestra, pulso sobre Forward Lookup Zones, botón derecho y nueva zona. Pulso sobre nueva zona, se abre el ayudante, pulsamos Next y le digo, esto va a ser una zona primaria. Dice, crea una copia de una zona que puede ser directamente actualizada en este servidor. Entonces le damos aquí, indicamos el nombre de zona y esto debería ser, como he dicho yo, el nombre del dominio de la empresa. Una empresa lo que hace habitualmente es pagar por un dominio de internet y habitualmente suele ser el mismo dominio de internet el que se utiliza para representar la zona de la empresa. Pongamos, por ejemplo, urco.com y dice que va a crear un nuevo fichero de DNS para la zona urco.com, es decir, un fichero donde se va a almacenar toda la información de máquinas e IPs. Hay más información también, pero bueno, básicamente máquinas e IPs. Pulsamos adelante y en este apartado lo que deberíamos decir es si se va a actualizar de forma dinámica la información que almacena la DNS. ¿Por qué? Pues porque lo habitual es que una compañía cuente con un servidor DHCP que otorga a los clientes una configuración de red dinámica. Por lo tanto, los equipos van a ir cambiando sus direcciones IP. Van a tener siempre el mismo nombre, pero con IPs que van a ir cambiando. Entonces nos interesaría, en ese caso nos interesaría que la DNS se vaya actualizando con las nuevas IPs que coge cada equipo. Pero bueno, en esta simple práctica no vamos a utilizar DHCP tampoco, entonces simplemente le voy a decir que no haga ninguna actualización dinámica.
y le damos a finalizar. Como podéis ver, ya tenemos una zona urco.com y si abrimos, ya me ha creado el primer registro que indica quién es el inicio de la autoridad, Start of Authority, y quién es el servidor de nombres en este dominio. Entonces aquí podríamos ir creando nuevos registros según necesitemos. Podemos crear registros de tipo A o AAAA en el caso de que sea IPv6. Podemos crear aliases. Podemos crear punteros a servidores de correo. Podemos crear multitud de cosas. Entonces, vamos a crear registros de tipo A. Por ejemplo, voy a tener dos clientes. Uno va a ser link client en mi zona y su dirección IP va a ser 192.168.1.3. Si pulsamos esta opción, lo que va a hacer cuando le dé a add host, va a intentar crearme también un registro PTR o pointer para la zona inversa, pero aquí todavía no hemos creado ninguna zona inversa. Entonces de momento lo voy a dejar vacío y le doy a add host. Me dice que se ha creado satisfactoriamente y voy a cerrar. Entonces aquí ya vemos que tengo link client con su dirección IP y todo perfecto. Está bajo la zona urco.com. Bien, para la zona inversa sería más o menos el mismo proceso. Pulsamos sobre la zona inversa, botón derecho, creamos nueva zona y seguimos el asistente. Siguiente, y me dice, ¿esto va a ser una zona primaria, va a ser una zona secundaria o va a ser una zona que únicamente va a contener registros NS, registros SOA y registros A? Entonces le voy a decir que es una zona primaria, que va a ser de tipo IPv4, no vamos a utilizar IPv6, ¿vale? Vamos a utilizar solo direcciones IPv4. Y aquí le voy a decir cuál es el direccionamiento de mi red. En mi caso, estoy utilizando una 192.168.1 con máscara de 24 bits. Y como podéis ver, si yo le digo cuál es mi red, él me va creando ya el nombre específico para mi zona inversa. Las zonas inversas se escriben de una forma especial. Es la IP al revés, pero solo la parte de red, ¿vale? Es la IP al revés, 1.168.192. Y terminan con las palabras clave Internet Address y ARPA. Le damos a siguiente. Le decimos que nos cree el fichero DNS para la zona inversa. Igualmente le decimos que no va a haber actualizaciones dinámicas porque no vamos a tener servidor de DHCP. Y finalizamos. Ya tenemos aquí nuestra zona inversa. Entonces aquí, tal y como hemos hecho con la máquina link client, con el registro A, vamos a crear su puntero, su registro de resolución inversa. Entonces aquí le digo cuál es la IP, 192.168.1.3, y le digo cuál es el nombre de la máquina. Aquí podría escribir todo el nombre de la máquina, linkclient.urco.com, o simplemente le puedo dar a browse y busco dentro de mi servidor a ver si en la zona directa existe ya algún registro A para la máquina que estoy configurando en la inversa. Entonces fijaos, aquí tengo link client y ya me está poniendo el nombre. Aquí tengo un fallo. Esto debería ser linkclient.urco.com y me estaba volviendo a poner linkclient.urco.com.urco.com. Por lo tanto, tenemos un fallo aquí y es que hemos creado esto donde no debíamos. En vez de crearlo aquí, en la raíz, hemos creado una subcarpeta que no debería estar. Entonces vamos a borrar esto.
aquí deberíamos estar haciéndolo. Entonces le digo nuevo registro de tipo A, le voy a dar el nombre, link client, aquí sí, linkclient.urco.com, le doy la dirección IP y como ya tengo creado la zona inversa, le voy a decir que directamente me cree el registro PTR. Add host, me dice que ya se ha creado. Vamos a ver que se haya hecho bien. Tenemos aquí link client en la zona directa y en la zona inversa. Refrescamos y ahí tenemos la inversa también. Entonces esto tendríamos que hacerlo para cada uno de los clientes y máquinas que tengamos en nuestra red. Tengo también un WinClient. Creo que era su nombre, creo que era WinClient. Vamos a ver. No, por aquí. ¿Cuál era el nombre? No, WClient. Me estaba confundiendo. Entonces, WClient. Y su dirección IP va a ser 192.168.1.4. Le digo también que me cree el puntero para la zona inversa. Oh, sí, aquí el punto, me he olvidado el punto. Ahí está. Y ya tenemos el Start of Authority, tenemos el NS y dos clientes. Nos faltaría aquí el registro A que indique cuál es nuestro servidor NS. Eso también nos haría falta. Entonces vamos a decirle que la máquina WinServer tiene la dirección 192.168.1.2. Ahora mismo sí, tenemos todo. Tenemos el servidor, tenemos el cliente Linux y tenemos el cliente de Windows. Y en la zona inversa, refrescamos y también tenemos las tres máquinas. Entonces vamos a asegurarnos de que esto funcione. Tengo un cliente de Linux, aquí, link client. Vamos a asegurarnos de que tiene la IP que debería y que además esté utilizando nuestro servidor DNS. Entonces, link client tiene la dirección 1.3 y está utilizando como DNS la 1.2. ¿Es correcto? Sí, link client es el 1.3 y está haciendo uso del servidor que tiene la 1.2. Muy bien. Entonces esto está bien. Vamos al cliente de Windows. A la configuración de red. Y tiene la dirección 1.4 y está utilizando como servidor DNS la 1.2. ¿Es correcto? 1.4 y 1.2. Muy bien. Pues debería estar funcionando. Entonces vamos a hacer pruebas. Vamos a hacer pruebas desde la línea de comandos y vamos a ver si resuelve los nombres correctamente. nslookup linkclient.urco.com y vemos que estoy preguntando por linkclient.urco.com, me contesta el servidor winserver.urco.com con IP 1.2 y me dice que la máquina linkclient.urco.com tiene la IP 1.3. Entonces yo ahora, por ejemplo, podría hacer uso de cualquier servicio y utilizando el nombre de la máquina con el dominio. Como veis, puedo hacer un ping, podría hacer uso de comparticiones de red, podría utilizar cualquier cosa. Vamos a hacer la prueba desde el cliente de Linux. Preguntamos, vamos a preguntar utilizando dig en este caso, por ver otra opción. Dig, y vamos a preguntar por
wclient.urco.com. Y como podéis ver, me está contestando que wclient.urco.com tiene la dirección 1.4. Por lo tanto, funciona. Y aquí también debería poder hacer ping siempre y cuando el firewall no me esté bloqueando los paquetes ICMP, que parece que está desactivado, por lo tanto correcto. Pues ahora ya, como he dicho, esta es la prueba de que nuestro servidor de DNS maestro funciona adecuadamente y podríamos utilizar cualquier servicio. Pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya sido de ayuda y que hayáis aprendido cómo configurar un servidor DNS maestro en Windows Server. Os espero en el próximo vídeo, donde veremos cómo instalar y configurar un servidor DNS esclavo y hacer que se comunique con este servidor maestro. Hasta otra.